Una vez obtenidos los datos de las corrientes, procedemos a calcular los voltajes de nuestros puntos de interés. Vamos a empezar con el voltaje entre A con respecto a 0. Esto se puede obtener también aplicando la segunda ley de Kirchhoff, la ley de mallas. Aislamos una malla que contenga nuestros puntos de interés y nos damos cuenta que sin necesidad de tener en cuenta los valores de las corrientes ya calculadas, uno puede intuir que la caída de tensión entre A y 0 va a ser de 15 voltios, ya que solo existen dos caídas de tensiones en esta malla, una de las cuales está proporcionada por la fuente de corriente directa. Nuestro siguiente voltaje corresponde al voltaje entre los puntos A y B. Volvemos a aplicar segunda ley de Kirchhoff y en este caso aislamos la malla que contenga nuestros puntos de interés. Vemos que A y B pertenecen a la misma línea de circuito, por lo tanto no hay diferencia potencial. Nuestro siguiente voltaje a calcular está dado por el voltaje entre B y 0. Volvemos a aplicar la segunda ley de Kirchhoff. Aislamos nuestra malla que contenga los puntos y notamos que en este caso tampoco es necesario tomar a consideración las corrientes antes calculadas, ya que solo hay dos caídas de tensiones y conocemos un valor de esta, la cual es 15 voltios. Por lo tanto, el voltaje entre B y 0 es de 15 voltios. Procedemos a calcular nuestro siguiente valor de voltaje, el cual va a ser de A con respecto a C. Aislamos nuestra malla y nos damos cuenta que aquí es posible utilizar los valores de corriente antes calculados. Por ley de Ohm, nosotros sabemos que la diferencia potencial está dada por la corriente multiplicada por la resistencia. Tenemos el valor de la resistencia que está entre los puntos A y C, pero hay que considerar la cantidad de corriente que pasa por dicha resistencia. Aquí tenemos en nuestro gráfico las 4 mallas ya establecidas y las corrientes que actúan por cada malla. Esta resistencia corresponde a la resistencia de 150 ohmios con la que estamos trabajando. Y tenemos que observar las corrientes que pasan por esta resistencia. En este caso, la corriente I2 y la corriente I3. Aplicamos la ley de Ohm. I sub 2 por 150 menos I sub 3 por 150. El valor negativo de I sub 3 se debe a la dirección de la corriente, ya que se suman las cargas. Y nos da que la diferencia de potencial entre A y C es de 6,645 voltios. Nuestra última diferencia potencial va a estar dada por la diferencia de potencial entre los puntos B y C, la cual es exactamente igual a la diferencia potencial entre A y C. Si separamos nuestra malla, ya aplicamos ley de Ohm, observamos las corrientes que influyen, en este caso las corrientes que influyen por la resistencia de 150, es la corriente I sub 2 y la corriente I sub 3, exactamente igual a la diferencia de potencial anterior, y nuestro resultado es igual.
de 6,645 voltios. Por último, vamos a calcular la diferencia de potencial entre C y 0. Aislamos nuestra malla que posee los puntos de interés y podemos aplicar segunda ley de Kirchhoff. Vemos la equidad de tensión, 15 voltios, menos la diferencia de potencial entre B y C, y el potencial a encontrar que es de C con respecto a 0. Ya conocemos la diferencia potencial entre B y C, por lo tanto solo es despejar y tenemos que la diferencia potencial entre C y 0 es de 8,355 volts. Para finalizar los cálculos teóricos vamos a realizar los análisis de corriente en ciertos puntos del circuito. En este caso vamos a calcular la corriente I sub A, I sub B y la corriente I sub C. Empecemos por la corriente I sub A, ya que al agarrar esta malla nosotros podemos intuir que la corriente I sub A debe ser igual a la corriente I sub 0, la cual es de 0,206 amperios. Otra forma de poder calcular I sub A es si en nuestro circuito calculamos las resistencias equivalentes, ya que podríamos aplicar ley de Ohm, tendríamos el voltaje dado por la fuente y la resistencia, y lo único que quedaría sería despejar la corriente I sub A. Para la corriente I sub B, repetimos el paso anterior, nos fijamos en una parte del circuito, la parte que contiene la corriente que queremos sacar, y nos damos cuenta de las corrientes de nuestras mallas que actúan en esta parte en específico del circuito. Tenemos, debido a las direcciones que nosotros le dimos a I sub 1 e I sub 2, que I sub 1 va hacia esta dirección, pero I sub 2 va en dirección contraria, por lo tanto llevará un signo negativo. Debido a la conservación de cargas, se realiza la suma algebraica entre estas dos corrientes y nos da que I sub B es igual a 0,68 amperios. Por último, vamos a calcular I sub C. Segmentamos esta parte del circuito y vemos qué corriente de nuestras mallas actúan aquí. En este caso, solo actuará I sub 3. Por lo tanto, la corriente I sub C es igual a la corriente I sub 3, la cual nos da 0,0247 amperios.